quienes no me conozcáis, yo estudié Ingeniería de Caminos y por H o por B acabé hace 3 años trabajando en Inditex, creando herramientas de datos y os preguntaréis qué hace un tipiño de caminos, pues haciendo cosas de estas. Y la verdad es que esto me empezó a interesar, bueno, yo lo había visto un poco en la carrera, pero me empecé a interesar sobre todo por este libro, que se llama Homo Deus. Es más famoso por su autor, que se llama Yuval Noah Harari, que escribió Sapiens, no sé si os suena. Pues lo que más me interesó de este libro es que en los últimos capítulos habla de que en la sociedad actual está reinando el liberalismo, que protege los derechos individuales, la democracia, etc. Pero que esta corriente filosófica no está siendo competente en la actualidad y va a ser sustituida por otras nuevas que están promocionando los profetas de Silicon Valley. Y que estas nuevas corrientes filosóficas que van a sustituir al liberalismo pues están prometiendo las antiguas recompensas, felicidad, paz, incluso vida eterna. Y bueno, dos de las contendientes son el dataísmo, que está representada por este robot con un traje que es un jefazo, un mandón, y el tecnohumanismo, que está representado con la chica biónica, ¿no? El dataísmo lo que dice es que los humanos ya no somos buenos tomando decisiones porque hay una gran cantidad de datos, así que dentro de unos años vamos a tener que delegar las decisiones en las máquinas. Y lo que dice el tecnohumanismo es que también nos van a ganar las máquinas, pero con la ayuda de la tecnología vamos a poder seguir siendo competentes delante de ellas, ¿no? O sea, no sé cómo lo veis, pero a mí me mola más tener un chip y ser súper fuerte y súper listo que no que me mande un robot lo que tengo que hacer, ¿no? Vale. De todos modos, las dos corrientes necesitan una gran cantidad de datos para operar. Entonces, cuando leí el libro dije, vale, a lo mejor lo del Big Data empieza a ser bastante relevante en el futuro. ¿Pero qué es el Big Data? Moito dato, traducido de inglés. ¿Y cuándo se considera mucho? Cuando empieza a ser incómodo de trabajar con él, ¿no? Entonces, la definición científica es cantidad de información incómoda de almacenar, transportar o analizar. Traducción al normal, cuando te peta el Excel. Y yo cuando llegué a Inditex me imaginaba que los sistemas funcionaban así, ¿no? Una cantidad de datos brutal, se te petan todos los sistemas, no estás feito, ¿no? Y la realidad es lo que vivimos en algunos días como el Black Friday, que empieza a entrar un montón de gente en nuestra web, generan un montón de información, pero realmente, como funcionan día a día, es más bien como un invierno gallego. Llueve un día, llueve el siguiente, te vas acostumbrando y al final pues empiezas a ser capaz de gestionar toda esa gran cantidad de datos, ¿no? Y para explicar un poco mejor cómo funcionan estos sistemas, voy a explicar los elementos que componen todos estos sistemas, uno por uno, y los vamos viendo, ¿no? Y el principal e indispensable es la base de datos, que es un sitio donde tú vas a dejar el dato cuando lo secas y cuando lo necesitas lo vas a recoger, un poco así como el típico reloj, ¿no? Y otro elemento indispensable en los sistemas es la API, que es como un cierre de la base de datos que permite a alguna gente entrar para ir a dejar el grano y otra gente que lo va a recoger cuando quiera hacer pan. Vale, pues con estos dos elementos tenemos un sistema simple de gestión de datos, ¿no? Entonces, los usuarios que generan los datos, que pueden venir sensores, tu navegación en internet, de lo que sea, a través de la API de ingesta, mandan los datos a la base de datos y los usuarios receptores piden los datos a través de la API de consulta, ¿no? Todo funciona bien hasta que empieza a crecer bastante el volumen de datos y a la base de datos le empieza a costar bastante trabajo escribir datos que le envían los usuarios productores y enviar los que le piden. Así que es lo primero que peta. Y aquí siempre hay alguien que levanta la mano y dice lo que necesitamos ahora es un buzón, que es muy parecido a una base de datos normal, pero tiene una funcionalidad buenísima para escribir los datos, pero para extraerlos es malísimo, ¿no? Lo único que puedes hacer es levantar la tapa del buzón, sacas el dato en bloque, ni lo modificas ni nada, y lo dejas ahí.
Y con este nuevo elemento podemos tener un sistema que gestiona muchísimos más datos, pero ahora los usuarios productores son capaces de enviar rápidamente los datos al data lake a través de la API de ingesta, y los receptores van pidiendo datos de la base de datos. Pero esto te permite tener una estrategia, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, nos consultan mucho datos cuando llegan a trabajar los usuarios a las 8:30. Entonces cargamos los datos sobre las 5 o 6 de la mañana para que después la base de datos esté relajada para poder enviarle datos a los usuarios. Y esto funciona muy bien hasta que alguien dice que quiere datos en tiempo real. Entonces, lo que peta es la API de ingesta. Lo que se hace para conseguir que los datos fluyan muy rápido es, en vez de aplicar toda la lógica de negocio en la base de datos, se empieza a aplicar en la API de ingesta, que empieza a aplicar toda esa lógica a medida que pasan los datos sin almacenarlos y meterlos en el data lake. Pero el negocio evoluciona, necesitas meter más lógica, más datos, peta, y aquí necesitamos el siguiente elemento, que es la plataforma de streaming. Básicamente se comporta como lo que estaba contando de la API de ingesta, le puedes poner lógica dentro y se le va aplicando a todos los datos que pasan, pero es súper eficiente, mucho más que la API de ingesta. Entonces el sistema nos quedaría así, ¿no? Los usuarios productores pasan los datos rapidísimo, la lógica se le aplica en tiempo real a todos esos datos que van pasando, la API de ingesta lo único que hace es controlar quién accede y quién no, y van al data lake, y esto permite tener datos súper estructurados en tiempo real que pueden llegar a los usuarios finales en cuestión de segundos o minutos. En Inditex ahora mismo te estamos trabajando así, pero soy consciente que ya hay arquitecturas más avanzadas. Y si hacemos una analogía con el cuerpo humano, lo que os acabo de explicar sería como el sistema circulatorio. Pero eso no tendría sentido si no fluyese nada por dentro, ¿no? Y lo que fluyen son datos. ¿De qué tipo? Bueno, hay dos formas de clasificarlos principalmente, según el origen del dato y según el tipo del dato. Según el origen puedes decir que hay datos internos y externos. Los internos es los que genera directamente, en mi caso, Inditex. Las ventas, cuánta gente está contratada, cuánto les pagan, ojalá me lo dijeran. Y datos externos, son datos que le puedes comprar a Google, datos que puedes sacar del INE, etc. Estos datos pueden ser muy interesantes para hacer tus análisis, pero tú no los controlas. Y si la tercera empresa deja de proporcionártelos, toda la lógica que dependa de ellos, peta. Según la otra clasificación, hay datos, según su tipo, estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los datos estructurados son los más rápidos y directos de analizar y pueden aportar valor rápidamente. Por ejemplo, las ventas. El Pinzón hoy vendería 100 cervezas. Si quieres saber cuánto vendió, pues sumas todo el importe y pues te dará 2 millones o lo que sea. Y si vamos ya hacia los datos no estructurados, estos ya empiezan a ser datos como texto, vídeo e imágenes, y esto es mucho más difícil de analizar. Lo que tienes que hacer es aplicar inteligencia artificial por encima de ellos para que te vaya dando datos estructurados, por ejemplo. Si tienes 100 emails, ¿tú cómo lo analizas? Lo que tendrás que hacer es aplicar un algoritmo que te diga este email suena triste, este email suena alegre. Y después ya puedes decir si alguien que te lo escribe pues es un tío contento o es un tío triste. Y bueno, ya la panacea es el tipo ChatGPT, que leyó todas las redacciones del mundo y ahora sabe hablar mejor que yo. Siguiendo con la analogía del cuerpo humano, bueno, pues por la sangre fluyen plaquetas y un montón de cosas que no sé, y por todos estos datos pues fluyen como las plaquetas para dar pues, una función al sistema. ¿Y los datos qué función tienen? Pues un análisis para tomar mejores decisiones empresariales o personales para cualquier tipo de organización. ¿Y de qué forma se analizan? De 4 diferentes, principalmente. Empezamos por el análisis descriptivo, que lo que pregunta es ¿qué pasó con esos datos? Es el típico informe plano que nos podemos imaginar todos en la cabeza, ¿no? Si os fijáis aquí en la línea horizontal, a medida que vamos a la izquierda, se va generando más valor con cada uno de los análisis. Un poco más a la derecha tenemos el análisis diagnóstico, que lo que pregunta es ¿por qué ha pasado algo? Normalmente este tipo de análisis lo que los haces a través de aplicaciones interactivas que te permiten profundizar un poco más en el dato. Un
Power BI, si lo conoces. Y si os fijáis aquí en el centro hay una murallita. Y es que la mayoría de las empresas medianas y grandes en España ahora mismo están en esta fase. Análisis diagnóstico. Pero es muy difícil saltar esta muralla porque en las empresas falta cultura empresarial que valore los datos y sepa cómo utilizarlos. Falta formación porque no hay mucha gente que sea capaz de aplicar modelos estadísticos y matemáticos sobre esos datos. Y se necesitan sistemas como el que explicamos antes para poder gestionar ese gran volumen. Pero si somos capaces de saltar esa muralla, llegamos ya a la analítica avanzada, que es la predictiva y la prescriptiva. La predictiva lo que hace es preguntar qué va a pasar y te dice, pues como el oráculo, lo que va a pasar en el futuro y aporta bastante valor. Y el prescriptivo ya es la panacea, que te dice lo que tienes que hacer. Aquí las decisiones ya empiezan a ser automatizadas y también empiezan a dar un poco de miedo a veces. Y para ejemplificarlo un poco mejor, vamos a imaginar que somos fresqueros. Si estamos comerciando con pescado, por ejemplo, y hiciésemos un ejercicio de analítica descriptiva, tendríamos este informe plano, ¿no? Te dice, bueno, ¿cómo fueron las ventas los primeros meses del año de el atún, merluza y la xarda? Bueno, es importante saberlo, pero tampoco te da mucha idea ni de por dónde tirar, ¿no? Con el negocio. Si vamos un paso más allá, llegamos a la analítica diagnóstica. ¿Por qué ha pasado? Y es lo que os decía, esto es un Power BI, no lo quise meter dentro porque no sabía si me iba a funcionar o no, pero lo que te permite es profundizar en el dato. Por ejemplo, si nos fijamos y queremos saber el comportamiento de la xarda, filtramos xarda y vemos, a ver, ¿cómo vendió? Pues en enero vendió bastante. En abril, Semana Santa, también un buen pico, y en junio ya lo petó un montón. Bueno, las temporadas no las sé, si alguien sabe las temporadas ya no me jodí. Y lo que me sorprende ahí es, por ejemplo, en la promoción que aparece un 25% de la xarda promocionada. A mí me parece bastante. Y si os fijáis aquí en la columnita de la izquierda, dice, los primeros meses del año se vendió siempre sin promocionar, pero en junio vendieron todo promocionado, 10.000 pavos. Y esto, si miras este análisis y lo haces, puedes decir, vale, pues se vendió un montón en junio y esto lo promocionado porque entró a xarda na ría y como era junio, aún no vinieron los veraneantes y tuvieron que promocionar para sacar adelante. Si queremos aportar un poquito más de valor, ya llegamos a la analítica prescriptiva. Y aquí ya no tengo ni informe ni nada, pero aquí ya empieza a entrar la inteligencia artificial. Aunque sea simple, empieza a ser la inteligencia artificial, ¿no? Y hay técnicas, bueno, las más conocidas son la regresión, clasificación, y últimamente suenan mucho las redes neuronales. Y si seguimos con la analogía del fresquero, lo que te diría aquí es que en 2025, en junio, vas a vender un montón, pero además van a subir las temperaturas, por lo que los veraneantes te van a venir antes, así que puedes comprar para darle salida sin promocionar, ¿no? Y ya, por último, llegamos a la prescriptiva. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer, no? Normalmente, esto ya se basa normalmente en los análisis predictivos de antes, y hay dos técnicas principales para hacerlo, la optimización y la simulación. Siguiendo con el ejemplo, ya acabo. La analítica predictiva te dice, compra mucho en junio de 2025 porque van a venir los veraneantes y va a entrar la xarda en la ría, y la prescriptiva te puede decir, tus usuarios no son muy conscientes del precio de la xarda, así que les da igual comprarlo a 15 que a 20, así que suben los precios de la xarda a 20 y promocionalos porque les gusta comprar rebajado el pescado, así que aunque tengas un precio medio más elevado, los clientes te van a ir más y vas a tener más beneficios. Y los beneficios de todos estos análisis, bueno, para las empresas es muy fácil de saber. Ganar más pasta y reducir costes, ¿no? Pero lo que para mí es más importante es los beneficios para las personas. Y quiero nombrar unas cuantas aplicaciones que se están dando ahora en la actualidad para las personas en la educación, en el tráfico y el transporte y en la salud. Por ejemplo, en la educación, imaginaos que tenemos un registro de todas las notas y comportamientos de los alumnos en el instituto.
Si tú eres capaz de ver que un alumno que antes te sacaba unos 8, desde hace 2 meses te empieza a sacar 7, 6 y te va decayendo un montón la nota, puedes crear un sistema de inteligencia artificial rápido que te diga, este alumno le está yendo mal, antes iba bien, habla con él. Y a lo mejor, así los profesores podrían ir a hablar con ellos y decirles qué te está pasando, aumentando la probabilidad de que no dejen el colegio y tengan una mejor formación en el futuro. En el tráfico y transporte, el mejor ejemplo es Google Maps. Ahora casi todo el mundo le hace caso a Google Maps y es capaz de mandarte por carreteras que son más largas en principio, pero como el tráfico está súper congestionado, tú irías por ahí normalmente y por la carretera más larga, al final llegas antes. Y por último, y más importante, la salud. Y es muy parecido al ejemplo que di antes de la educación. Si tienes todos los registros de salud, de los síntomas, enfermedades que tuvo una persona, y tú llegas con tos, a lo mejor el médico no sería capaz de identificar qué enfermedad tienes. Pero si un algoritmo relaciona todas las enfermedades que tuviste con ese nuevo síntoma y además las compara con otras personas que hayan ido al médico y que sean similares que tú, también será mucho más fácil saber qué es lo que tienes, algo que un médico no podría hacer a lo mejor, y prevenir antes que curar. Y como toda tecnología bastante revolucionaria, hay beneficios, pero también hay peligros o riesgos, ¿no? Y me gustaría hablarlos bastante, porque por el mero hecho de saberlo, yo creo que ya hay menos probabilidades de que vayan a suceder. Y el primero del que me gustaría hablar es la explicabilidad. Y es que como cada vez es más difícil entender los algoritmos porque son más complejos, no sabemos cómo están tomando las decisiones. Y esto puede ser un problema en algunos casos. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un banco y tenemos un algoritmo que decide a quién se le presta dinero y a quién no. Si el banco le dice a una persona, tú no vas a poder recibir dinero de nosotros, pero después no le sabe explicar por qué, los clientes van a empezar a perder credibilidad en ese banco y se van a largar todos, ¿no? En segundo lugar es el desequilibrio de poder, y es de lo que hablaba David antes. Los algoritmos y los datos, y los que tienen más valor, están concentrados en pocas manos de grandes empresas y pueden utilizarlos para influir en política, economía y mismo nuestro propio comportamiento. Y esto no debería de ser así porque se pueden beneficiar de nosotros beneficiarse a costa de nuestro bienestar. El tercero y el más sonado es seguridad y privacidad, y es que si tú concentras una gran cantidad de datos en una base de datos, al final lo que pasa es que eso es objetivo para un montón de hackers, y con que tengan acceso o tengan éxito en uno de sus ataques pueden levantar un montón de datos de millones de personas y causar algún mal. No sé a vosotros, pero a mí últimamente me están llegando un montón de estafas al móvil y yo no se lo di a nadie. El de sesgos aprendidos es un poco más abstracto, pero es que la inteligencia artificial siempre aprende con datos pasados. Y si aprende con datos pasados que tienen prejuicios o tienen sesgos, los resultados y las decisiones que va a tener esa inteligencia artificial van a ser prejuiciosos o sesgados. Por ejemplo, si tenemos una gran empresa y queremos automatizar a quien contratamos, un algoritmo que no tenga datos de alguien que normalmente no está representado como una persona subsahariana de 22 años que tiene una educación formal, esa persona que no es normal o que no está muy representada normalmente va a tener menos probabilidades de ser contratada que alguien normal, y eso no debemos aceptarlo. Y por último, la deshumanización, y es que como cada vez son mejores todos los análisis de datos y todas las recomendaciones que nos dan, cada vez delegamos más las decisiones en las máquinas, lo que decían antes en el libro, Yuval Noah Harari. Y a mí, esto es lo que más me afecta, por lo menos de lo que más soy consciente, porque todos los días por la mañana al despertar lo primero que hago es mirar la calidad del sueño en el smartwatch. Y ya llevo 2 años así y ahora no sé decir si dormí bien o dormí mal, porque ya me lo dice el reloj y se lo tengo que preguntar siempre. Conclusión. Bueno, repasando un poco vimos cómo funcionan los sistemas, qué tipo de datos fluyen por ellos, cómo se analizan y los impactos que tienen en las empresas y en las personas. Tienen muchos beneficios, que hay que abrazarlos y adoptarlos, pero tiene muchos peligros. Así que me gustaría pediros que
intentéis entender un poco mejor cómo funcionan los algoritmos, aunque creo que ya hasta en la charla haya influido un poco. Intentemos que todo este poder no se concentre en unas pocas manos, pero bueno, ese trabajo se lo podemos delegar a David, que ya está trabajando en él. Tener cuidado con a quién le dais los datos, rechazad las cookies por defecto, y por último, ser críticos con ellos. Hay veces que un sistema te da un dato o una acción que tienes que hacer, pues puedes compararla con otros sistemas si esa decisión realmente es relevante. Conclusión general, hay que informarse, pero no renunciéis a la intuición. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Yo quería hacer una pregunta, que algo lo mencionaste lo de la seguridad y la privacidad, ¿no? Porque al final todos tenemos el móvil y cuando te quieres entrar en el Facebook sale ahí lo que dices sobre las cookies, ¿no? Aceptar, acepto o no acepto, si acepto puedo entrar, si no acepto no puedo entrar. En tu experiencia y desde el punto de vista de la empresa, ¿qué cantidad de datos a lo mejor estamos regalando cada día al móvil? Y si realmente pues, las empresas están jugando, vamos a decir, limpio, están jugando legalmente, o se coge ventaja de nuestro desconocimiento. Igual están cometiendo una infracción, pero realmente, como nosotros lo desconocemos, pues se aprovechan de eso. En caso de todo el conocimiento. Sé que se escapa un poquito de la línea de Power BI, pero por si igual como las puedes utilizar, pues igual puedes decir una pincelada de ello. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, las leyes se cumplen, pero siempre hay atajos. Es decir, que yo sepa, Inditex no roba datos de nadie, ¿no? Pero sí que los utiliza a su favor. Es decir, lo que os contaba antes del pescado, de las promociones y del precio. Al final, a lo mejor te vende la camiseta por 2 euros más y tú piensas que estás haciendo un regateo del copón. Eso sí que lo pueden utilizar. Después, vender tus datos a otras empresas o cosas de esas. No, de hecho, a partir de este año se permite que se vendan cookies de terceros. Y esto está siendo un Cristo para un montón de empresas que les va a ser muy difícil empezar a analizar a partir de este año todos los datos de clientes. Google solo te puede vender datos de Google, ya no le puede vender datos a otra persona y que esa persona le venda al siguiente. Sí. ¿Vosotros hacéis análisis prescriptivo en Inditex o no? Algunos sí, la verdad es que la mayoría están en la parte diagnóstica, luego hay unos cuantos predictivos y en prescriptivos, por ejemplo, sí que tenemos un algoritmo que compara tiendas, ¿no? Hasta ahora teníamos como, cuando te va a España es comparable con Alemania, no sé qué. Pues ahora llegamos a tiendas que dicen, pues la tienda del Marineda se parece un montón a la tienda de Stuttgart. Entonces, tienes 3 artículos en el almacén del Marineda que no le estás enseñando al público, pero en Stuttgart, que es muy parecido, lo está petando. Sácalos ya a la superficie de venta para que lo vean los clientes y lo empiezan a comprar. Y eso le llega al director de la tienda y le dice a los empleados, vale, hay que sacar esta camiseta. ¿Y ese algoritmo a quién se lo compramos? ¿O lo hacéis vosotros? Lo hacemos nosotros. Entonces son los científicos que estáis. Sí. Gracias. Bueno, por dito isto, hasta aquí chegou a primeira charla de Ciencia. Espero que disfrutades, agradecer, por suposto, a vosa presencia e aquí o ánimo hasta o final aquí para seguir coñecendo máis. E nada, o próximo día das 19 estaremos falando tamén xa con Sara, con Lucía, de psicología. Tamén falaremos no máster, se non me equivoco, a seguinte no máster. A las 7:30 y espero que no haya partido.